Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a estar discutiendo sobre Fray Bartolomé de las Casas, un poco de su vida, de su nacimiento, de su obra, sus escritos y de por qué es importante. El Fray Bartolomé de las Casas también es conocido como el defensor de los indios. Fue un fraile dominico, cronista y teólogo español cuya vida estuvo profundamente marcada por su relación con los pueblos indígenas de América. Nacimiento y familia. Bartolomé de las Casas nació en 1474, aunque algunas fuentes dicen que en 1484 en Sevilla, España, en el seno de una familia acomodada y vinculada al comercio. Su padre, Pedro de las Casas, era un mercader que acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo en 1493, lo que influiría posteriormente en el interés de Bartolomé por visitar las Américas. En llegada a América. Bartolomé de las Casas llegó a Española, que es la actual República Dominicana y Haití, en 1502, acompañado por Nicolás de Obando, que era el gobernador de la isla en esos primeros años. En sus primeros años como conquistador, participó en el sistema de las encomiendas, donde recibió tierras y trabajadores indígenas como parte de las recompensas coloniales. Sin embargo, la brutalidad del sistema y su contacto directo con las atrocidades cometidas contra los indígenas comenzaron a cuestionar su papel como colono y al final le llevaron a la decisión de retirarse. Algunas influencias que marcaron su visión sobre los indígenas fueron el sermón de Montesinos, la lectura de las escrituras, la teología escolástica que él estudiaba y su experiencia directa con las atrocidades cometidas contra los indígenas. Defensa. Bartolomé de las Casas sostenía que los indígenas no debían de ser considerados inferiores a los europeos simplemente por su cultura o su religión. También abogó por las leyes que protegieran a los indígenas. Abogó porque la fe cristiana debía ser predicada de manera que respetara las costumbres y creencias indígenas, y no mediante la imposición o la violencia. También denunció el trato brutal que los conquistadores infligían a las poblaciones indígenas, incluyendo los asesinatos, torturas y esclavitud. Una de las obras más importantes y más famosas y polémicas de Bartolomé de las Casas fue La Brevísima, que relación de la destrucción de las Indias, que escribió en 1552. En esta escritura, Bartolomé denuncia las atrocidades cometidas por los colonizadores españoles en América y especialmente la violencia, esclavitud y abuso contra los pueblos indígenas. Su objetivo en este escrito era poner de relieve la injusticia y la crueldad del sistema colonial y a su vez abogar por una reforma en el trato hacia los indígenas. Historia de las Indias. Aproximadamente la escribió en 1559 y 1561. Esta obra, que está escrita en 3 volúmenes, es un relato extenso de la historia de la conquista de América y de las primeras décadas de la colonización. Tiene un enfoque particular en las relaciones entre los colonizadores y los pueblos indígenas, aunque también presenta las perspectivas de los españoles. Busca dar una visión crítica de los abusos cometidos contra ellos. De único vocazione religiosum. Escrita en 1525, esta obra es un tratado teológico en el que las Casas argumenta a favor de la vida religiosa y monástica como la verdadera vocación para los cristianos. Aunque no está directamente relacionado con sus defensas de los derechos de los indígenas, es una de sus primeras obras y refleja su preocupación religiosa y su camino hacia la reflexión sobre la justicia y la moralidad. En conclusión, el legado de Fray Bartolomé de las Casas en la actualidad se refleja en su defensa pionera de los derechos de los pueblos indígenas, su crítica al colonialismo y su influencia en la teoría de los derechos humanos. Su trabajo sigue siendo relevante en los estudios históricos, la filosofía política y la lucha por la justicia social, y continúa siendo una voz clave en la lucha por la dignidad y los derechos de los pueblos originarios del mundo.